Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, Amuit Asedima, Ukakipkaraki, Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos, Zay Uksankrinakaj Wakisht Anipjewa, Punkoj Takenitakiu Sitarata, a puerta abierta Sutinchat Wakichawi. Aka Wakichawi Warminakan derechos, Yakawinakap Añatakiwa. Ukamaj wakt eyasip jañani istap jañataki. Sí, dígame. Ay, hichaj sarañastra, ya renta cobrire hay sarañastra, hanewa echaj polqene jarakti. Aski hay pukipanaya, señorita, renta cobrire jotawaita. ¿Qué es lo que está diciendo, señora? No le entiendo. ¿A qué viene? Señorita, hanewa entiendes mati, nayak renta cobrire jotawaita. Wale gasto naga utjito ukap jotawaita renta cobrire. A ver, dame tu carnet. Quiero ver. Acá, caneteja. Ay, señora, pero tu carnet ya no está vigente. Ya no te puedo atender. Tienes que ir a arreglar y después vuelves, ¿ya? Estos casos se presentan a diario, no solo en los bancos, también en las instituciones públicas o privadas, donde brindan atención a personas que consideren prioritarias o algunas no tan prioritarias, y no así a la gente que realmente necesita ayuda. Muy buenos días, les saludamos desde acá de la emisora para poder compartir el día de hoy un tema más, hoy hablando de discriminación. ¿Cómo estamos, Virginia? Kamiskun hamaki kuyaka Giovanna, kamiskun hamaki munata marca chirinaka, makutimpi chahakut aniwayasktana kawakichawimpi, puerta abierta kawakichawimpi. Kamawai churuja aruskiptarakiñani kunateja ka discriminación auxatoqita kuyaka Giovanna. Así es, pero la discriminación también tiene relación mucho con el racismo, ¿no? Ambos van de la mano, no es que uno es discriminación y el otro es racismo y las vamos a dejar una por cada lado, sino que estas van relacionadas porque son actitudes, son expresiones de la sociedad que se van manifestando hacia el otro, hacia la otra, y nos hacen, bueno, en algún momento, como lo hemos escuchado al principio, ¿no? Nos hacen reprimir, digamos, nuestros deseos de poder acceder a un servicio público o privado. Entidades públicas, hablaremos también de lo que significa la discriminación, qué es la discriminación, cuáles son los tipos de discriminación tipologiadas, ¿no? Dentro de la Constitución Política del Estado, desde qué momento se ha dicho en nuestro Estado que la discriminación es penado por ley. Kamawa kamarusa aruskiptarakiñani kun hamasaka kamachinaka utjarakiwa kuyaka Giovanna ka ley 045 uksatoqitja aruskiptakipiniñaniwa kamarusa amtataskarakiwa acá 14 de mayo ukurutaki kun hamasaka día de lucha contra la discriminación ukas kamarusa chaja qallantarakiñani kunapa chasa kakun sañmunpacha ka discriminación ukaja ukanaka hukampi siktawinaka aruskiptañani akawakichawinaka kuyaka Giovanna. Así es, vamos a hablar de lo que es la discriminación y el racismo. Bueno, que por otro lado son casos más recurrentes con los que tropezaban las personas provenientes del área rural y eran, digamos, por razones de color, raza, identidad, lengua, que son algunas de las tipologías que se tienen en la discriminación. Porque antes y en el anterior programa también estábamos hablando de la descolonización y eso de poder dejar atrás la represión que eso nos ha dado ante nuestra lengua, ante nuestra cultura, ante nuestra forma de pensar, de ser, y bueno, que se manifiesta, ¿no?, en este racismo y en esta discriminación hacia las personas que no somos iguales, se nos dice, a los que
consideran que son mejores que nosotros. Entonces, esta es la raíz de lo que es la discriminación y el racismo. Justamente hace unos años atrás, como Virginia lo decía, la ley 045 es una de las leyes que ha nacido para poder luchar contra la discriminación y el racismo. Basta de ser discriminados en las entidades públicas, basta de no ser atendidos, basta de no tener atención solo porque no tenemos un buen apellido, basta de dejarnos humillar por las personas que creen son mejores que nosotros, ¿no? Dentro de esta ley 045 se determina que se debe dar desde el Estado, diferentes políticas, programas, proyectos, que municipios también lo deben llevar a cabo para poder erradicar de una vez por todas lo que es la discriminación y el racismo, aunque debemos mencionar, Virginia, que no es muy fácil. Creo que ese odio tan reprimido que se tiene una cultura con otra es muy latente, es muy difícil poder hermanarnos entre culturas y poder abrazar nuestras identidades y saber combinarlas de alguna manera. Muy difícil hasta el día de hoy, 2020, estamos tratando de poder luchar contra la discriminación, haciendo que, hay una frase muy bonita que dice: todos somos iguales ante la ley. ¿Realmente será de esta manera? ¿Seremos todos iguales ante la ley? ¿Todos tenemos derecho a recibir atención? ¿Qué piensa usted, mi querido oyente? ¿Qué podemos decir de esto? Hawkamawa markachirinaka humanakasa amuit abharaki mahawksatoqita kun hamasa kuyakayubana hupaha siktaskanha aka kamachinakaha Utjarakipi akakamacheja kunateja ka 2010 au kamaratwa kunateja ka ley 045 ukasa waqtatayaraki qillqt ataraki uka kamachir hamaha puqas pachati kun hama pachasa munata markachirinaka uka marusa kuyaka yubana humaqsaskantaja taqiniwa aka educación hawksatoqitsa aka atención en los bancos kun jamás aka hospital taipinakansa aka instituciones públicas hawksatoipinakansa funcionarios públicos ukanakasa ma atención waqtayapacha Hilat kuyakanaka markachirinaka aka provincia hawksatoqitwa hilapacha sisnahaya aka aqisita unchtapharaki amtapsnawa walha aka noticias yatiyawinaka sisnahaya kun hamasa aka periódicos hawksatoqinakansa misuraki kuyakanakaja hutapjiwa aka provincias hawksatoqinakatsa hilanakasa hawkhampacharaki waintawaqunakasa ukhamaraki ukatja akat purin aka ciudad marcaro purin kasinja hupanakaja mas huma katuqawti waqtayapach kun hamas pachasa sumati katuqtatas pacha aka instituciones públicas hawksatoqinakansa ma teatralización hawkamawa aka wakichaw qallantanja waqtayasqantanja kun hamasa aka kuyakanakaja hilir kuyakanaka sisnahaya aka taqi respetompi upanakaja hilanakatsa kuyakanakatsa hutapji aka ciudad marcaro provinciatja bono dignidad uka courasiri upanakaja hanesu makatoqtatapkiteja ukamarusa aka entidades privadas aka bancos hawksatoqinakansa hawkhampach para que aka públicos hawksatoqinakansa funcionarios públicos upanakasa haniya yatip karakiteja aymar aruta arstasiña ukataya hane suma ma entendimiento sinahaya ukaj utikarakiti ukatja haniya suma katoqtatapkiteja ukam yatiyawinaka utjaraki ukamarusa hukampiraki
Ichaja maisa toqetja sisnajaya kuyaka yobana humaja kunja masaskantaja acá discriminación racismo ukawa hichurunja kunja mas acá kamachij utjaski kuat ukamaroja hani saranta takitej utjaska kiwa acá sañani uñisisiña uka utjaska kiwa kunja mas acá hiwasa acá La Paz marcat sarañan sañani acá Santa Cruz marcar Santa Cruz marcanja hupanaka sistoy acá ma qoyas asina uka qoyas asina hupanaka sañani lutiwi panja hupanaka kuna mala palabras isnaja ya ukama kaspasa ukama y piensa pre ma insultos isnaja ya ukama Watani ukama kiteja, qollirita yuka jutaspa, hiwasa hawale qollirita nay, qollañas sañan nove, ukama tanay La Paz marcanakana. Taqini hilat kuyakanakaja, qollat kamaki hupanakaja, anchitaja, amuitisnaja, amtaptaraksnaja, aka hiwasan marcasan hawale qollanaka uthiwat. Qolliris hilat kuyakanakaja, hilay uthiha kam qollirinakaja. Qoyas sasa upanakaq sistoychaq hiwasaq sararaktan sisnaqay o sino llamakis maysuruspaq sañani upanakaqa acá Santa Cruz marcat hutapqaspa hiwasaq kambas sasinaraki sisnaqaya kuyakayuwana. Una de las cosas más recurrentes aquí en nuestro país, claro que sí, como Virginia lo decía y muy bien dicho Vicky, cuando dices que el término de colla es como una terminología muy despectiva y lo van señalando así como un insulto hacia nosotros, pero yo creo que si conociéramos realmente lo que significa, como Vicky nos dice, es que del área del altiplano somos personas que curamos, eso significa no en español. Entonces no tendríamos que ofendernos de esa manera. Ahora yo creo que también el término camba no es un término como ellos lo elogian tanto, oh, nosotros somos mejores, somos diferentes, sino el término camba también es una descripción de desprecio indígena hacia los indígenas del oriente, y esto lo dice un autor boliviano. Se me fue el nombre de este autor, pero ellos, así como a nosotros nos dicen indígenas de este lado del occidente, del altiplano, a ellos también se les denominaba de esta manera como un insulto. Esto en las épocas obviamente de colonización. Entonces, ¿qué han hecho las personas del oriente? Han hecho que esta expresión de desprecio de quienes han colonizado nuestro país se convierta para ellos en un estatus ahora actualmente dentro de nuestra sociedad boliviana. Pero nosotros como que aún no reconocemos quizás esa apreciación que debemos tener hacia nuestra cultura y seguimos diciendo, nos están insultando diciéndonos colas. No. Entonces esto también es parte de poder aprender lo que sucede en nuestro país, de lo que está pasando y de la discriminación que se nos ha tenido. No olvidemos en estos últimos meses que quizás del 2019, con toda esta movida política que se ha tenido, realmente se ha despertado a esas personas, a esas conciencias que como que le hemos tapado con la ley, diciendo no puedes discriminar, no puedes insultar a esta persona por tener diferente identidad sexual o idioma diferente o raza o color de piel o edad. Entonces como que se ha tapado un poquito y se ha frenado, y de hecho basta esto. No lo puedes hacer porque si no te vas a ir a la cárcel. Pero ¿qué ha pasado, digamos, después de que toda esta constitución de leyes, de normativas que hemos hecho para evitar el racismo y la discriminación, como que se ha ido con el anterior presidente, creo que se fue? Porque posteriormente han nacido nuevos homofóbicos, han nacido nuevas personas discriminadoras, que siempre lo han sido, pero que en su momento como que han reprimido ese odio interno que han tenido y que ahora lo van exteriorizando. Hemos visto en los últimos conflictos cómo la identidad de la huipala ha sido realmente pisoteada por el piso, ignorando, digamos, la importancia que tiene esto para nuestros pueblos originarios. Se ha visto personas homofóbicas que han dicho que la diversidad es algo atroz,
algo fuera de lo común, que no es aceptado. Entonces han ido despertando de nuevo estas personas que nos están discriminando, han dicho, no, nuevamente los indígenas son lo peor y que ellos son lo mejor, ¿no? Entonces estamos ahí como que en una lucha tremenda entre culturas y ya no nos estamos aceptando unos con otros. Parece que el pensar que hemos avanzado un poco no era tan cierto, sino que el retroceso en unos pocos meses ha sido abismal. Con eso de que ahora ya todos pueden, no sé, insultar a todos, ya no hay respeto, ya no hay esto de decir no puedes discriminarme porque uso polleras, no, ya no es tan así, ¿no? Entonces estamos entrando en una decadencia quizás hasta de nuestras leyes en este sentido. Hawkamawa Kuyaka Giovanna. Ukampi aruskip akipiniñani wali kuskawa aka discriminación hawksa toqita aruskip añahilat kuyakanaka markachirinaka radio istirinaka kun hamasa aka maranakanja Kuyaka Giovanna humaxsas kantawa uñhasiway aka qipqipa paqsinakansa maymara tukuy mara paqsinakanja uñharaktano kun hamasa utjarakinja aka enfrentamientos hawksa toqinakansa huksa toqinakansa ukampach parakiwa utjarakina aka kun hamaros sisnaja aka shutichasiña sisnaja ya shutichasiña kaja insultos ukamajas paya aka castellano arunja ukanakawa utjana utjiwa hiwasanja aka kamachisaj hanewa discriminación ukaj utjaspati sasina ukamarusa hukampi kiwa aka marchas uka bloqueos hawksa toqinakansa uka arunakaja utjana Kuyaka Giovanna hawkampach parakiwa aka markanakatja hiwas markpachaja kun hamasa aka pasiri wakichawin hasaskantanja aka descolonización uksa toqitja marca pura hiwasaja aruskiptaña sawa haniwa uka aruskiptaña uka utjarakiti hawkampach parusa aka uñisisiña uka uti mayni hilat kuyakanaka sarjaruskija upanakarusa ratukiwa aka tantachawi hawksan toqinakatsa ma arumpisa hiwasaja haqt'awaitana kuna ma han wali arumpi hawkama ukanakasa hani utjañapati sistohaya aka kamachij ukamarus hani hiwasaja yaqstantej kamachija qillqatas hikwat hiwasaja amuyt asiñasay ukamarusa aka cursos talleres hawksa toqina ukawa kichawnakampisa saranta taskaraki y yamakis haniwa taqi comunidad nakaruja puriway karakiti ukatwa hukampisa hilat kuyakanakasa aka markanakansa hani yatip karakiti aka kamachinakatja Kuyaka Giovanna. Seguimos en el desconocimiento de nuestras leyes, pero además de seguimos también reprimidos en nuestra mente. Pensamos aún que no somos importantes en esta sociedad cuando lo somos. No importa el color de piel, no importa la raza, no importa el apellido que tú tengas. Antes creo que el apellido también contaba mucho porque muchas personas del área rural, indígenas originarias, no podían acceder a una educación superior a raíz de este motivo, ¿no? Y hay muchas personas, y ahí recordémosles pues a Víctor Hugo Cárdenas, que él mismo dijo que él tuvo que cambiarse de apellido para poder entrar a la universidad. El cambio, vamos avanzando de poco a poco. Creo que el cambio también parte de nosotros y nosotras, que debemos también respetar hacia el otro. Hoy hablando de la discriminación, pero para no cansarles mucho, creo que podemos irnos a un tema musical y ya retornamos para finalizar el programa.
los lugares si has elegido en mi pueblo vivir. Debes pensar en todos tus hijos, que ellos también nacieron aquí. Lo cuidarás, lo regarás a la tierra que te adoptó. Lucharemos, gritaremos, Amasu, Amayu y Amateya. No trates de ir. Ponen tus reyes, son reyes de otras tierras. Escucha la voz del pueblo, que ahí está la fuerza del país. Del pueblo, la alegría va a renacer, brillarán los colores de Bolivia, porque tus hijos desean así. Lucharemos, gritaremos, Amasu, Amayu y Amateya. Lucharemos, gritaremos, Amasu, Amayu y Amateya. Campesinos, de ser niño, todos somos campesinos, del presidente hasta el papa, sí. Kamawa kuyaka Giovanna hukampi aruskip ekipiniani. Kun hamasa acaso tinakatja ka apellidos están haya auxa tokenakat humaj askantaja ukaja walhawa utjan hanaira pachaj kitisa munan kamiasiña ka apellido tja hupaja kamiasi quinoa hichaja hichanakaja yaqipanakaja amtasip haraki han kamias kasantis asinas sisna haya aka ma apellido Tsañani aka mamani uka apellido Juárez uintatanay uka marusa sisna haya hani munata kantej aka apellido ukatwa hilat kuyakanakaja hilatanaka hilpachaja kamiasipjanja aka yateqaña utaro mantañataki yateqtañataki aka mamanitja águila haukama aguilar yaqipanakaj no ukam
ichaq wali suma apellido neqtsasinaq ukama kasunakaqa walqa utkarakpacha no yaqip hilat kullakanakaqa anchitawa amtasisip karakpacha amtap apachaw radio istirinakaqa kun hamasa nairapachaqa aka apellidutsa kamiasiña uthawayana phinqasiña sisnaqaya ukaq uthawayana aka sutinaka hatqa hawqanpach parakiwa yaqsa sañani aka yaqsa sarawinakata hawqanpach parakiwa aka educación hawqsa toqinakatsa aruskipt'araksna kullakayobana. Como siempre, y es irónico, ¿no? Esto de ver cómo los apellidos antes eran muy despreciados, y eso que recordemos, actualmente dentro del sistema de estadísticas de todo nuestro país, las personas que apellidan Mamani, Condori son aún las que más existen. ¿Y esto por qué será? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Yo creo que hemos volcado tanto nuestra mirada y nos hemos dejado tanto pisotear que hemos pensado que nosotros, que somos más que los otros que son en minoría, o sea, somos lo peor. Pero pónganse a pensar si nosotros hubiéramos hecho que estos apellidos tengan un estatus mayor y decir que nosotros somos parte de esta cultura y somos los que somos más, ¿no? Qué irónico cómo nos dejamos pisotear y despreciar por aquellas personas. Pero como lo dijo Virginia, habían muchas, pero muchas personas que hacían esto. Y creo que ahora tenemos que repensar quizás en esto de dejar atrás la colonia, dejar atrás la dominación, dejar atrás lo que se nos ha dicho, lo que se nos ha impuesto, el miedo que se nos ha generado y empezar a pensar desde nosotros mismos, porque hemos sido relegados en todos los aspectos, económico, social, político. ¿Quiénes siempre pierden? Pierden los indígenas, los que más producen. Nosotros somos los que mantenemos a las ciudades, pero la ciudad nos sigue odiando y nosotros ganamos menos de lo que mereceríamos, ¿no? Y entonces esta es una conversación quizás muy larga, pero el día de hoy hemos querido resaltar los puntos más importantes de lo que es la discriminación y cómo esto viene desde la colonización y cómo debemos hablar desde la interculturalidad y todos estos aspectos. Esperemos que los programas estén siendo pues ahí en sucesión para que podamos entenderlo muy bien desde nuestras culturas, desde nuestro pensamiento de indígena, desde nuestro pensamiento de mujer, desde nuestro pensamiento de mujeres jóvenes, ¿no? Entonces agradecemos mucho su sintonía y esperamos que al próximo programa nos sigan acompañando. Es hora de despedirnos. El tiempo siempre se nos va ahí cortando, ¿no? Pero agradecidas por su sintonía. Volveremos con otro tema muy importante al siguiente programa. Mi nombre es Giovanna González. Me despido. Nos vamos, Virginia. Hawkama ujilat kuyakanaka katanaka haratu kipiniwa pasawayaraki. Kamarusa hilat kuyakanaka markachirinaka. Radio istirinaka humanakasa amuit aparakim kunhamasa ka discriminación hawksatoqeta hichuru aruskit askantana. Hiwasan kunasa wakisispaha munasi ñawa wakisispa. Hilat kuyakanaka taqini markachirinaka. Amparata kataptasiña ukawa wakisispa. Hane uñisisñaja wakiskaspati. Hiwasaroja kunhamasa naira wakichawinja saskantanja. Aka descolonización. Ukawa wakisirakispa kunhamateja aka colonización ukaja anqamarkat haykutchaq. Uka lup iwimpiwa hiwasaja yaqipanakaja sarhartan. Ukaja ichaja sisnaja ya haniwa ukaj wakishaspati. Kunhamasa sarawinakasa nairja pachaja achachilanakasaja sarantapkana amparatsa taptatata munasisa hawkamawa hichaja sarantañasa hilat kuyakanaka radio istirinaka hawkamawa hichaja kudatuktayjarakiñani uka arunakampi kuyaka Giovanna munata markachirinaka humanakaja sumaki qipartaqapqam nanakampisti hurtiri wakichawkamapanaya.
Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, Amuit Asedima, Ukakipkaraki, Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos, Saip Uksankirinaka, Wakich Anoyapjewa, Punkoj Takenitakiu Sitarata, a puerta abierta, Sutinchat Wakichawi. Jutir Wakichau Kamaya, Hikisinkama.